Hola, hola, muy buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta entrevista exclusiva que tendremos el día de hoy con el presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación de Sonora, el maestro Neri Ruiz Arbizu, quien nos viene a hablar de este gran reto que representa pues esta elección inédita judicial en México y por supuesto aquí en Sonora y por supuesto de otros temas que surgen en el ámbito electoral. Para realizar esta entrevista me acompaña mi director Cristiano Guirado Moreno. Bienvenidos. Bienvenido, mucho gusto de saludarte de nuevo y obviamente preguntarte cómo va la coordinación para lo que será la elección de magistrados y todo lo que representa el Poder judicial de la Federación. Y estás en coordinación con Guadalupe Tadei. Sí, muy buenos días. De nueva cuenta, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Es necesaria la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral. Es una elección concurrente, le llamamos nosotros, vamos a la misma casilla. Esto implica que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal tengamos que coordinarnos de manera plena. Y actualmente pues, nos encontramos en la etapa de preparación previo al inicio de lo que son las campañas electorales locales y pues ya próximos 38 días a lo que es la jornada electoral el 1 de junio del 2025. ¿Qué pueden esperar los sonorenses y obviamente a nivel nacional? Pues de parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya tenemos listo nosotros todo lo que es la parte operativa, la preparación, la organización del proceso. Estamos en las últimas etapas, concluyendo las últimas actividades y pues que tenga la certeza la ciudadanía de que va a tener de inicio la boleta electoral que le corresponda, la instalación de la casilla que se necesita y estamos en la difusión para garantizarles que el día 1 de junio puedan acudir a elegir a las autoridades del Poder Judicial en el estado de Sonora, que son 50 cargos en total. Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero el pronóstico que se espera, ¿cuál es? Normalmente nosotros tenemos una elección de un 51%, que es una de las más bajas a nivel nacional, contra un promedio del 62.4% que es el nacional. Pero en este caso se trata de una elección distinta, vamos a llamarla así, es una primera vez que se hace elección del Poder Judicial, tanto federal como local. Hemos tenido dos experiencias. La primera, en donde en el 2021 se hizo una consulta popular, fue el 7.11% del promedio nacional, 5.33% aquí en Sonora, que fue ese porcentaje de participación. Después tuvimos la revocación de mandato, un 17.78% de participación nacional contra un 13.92% en Sonora, es decir, un poquito más bajo del promedio nacional. En esta ocasión nosotros tenemos estimaciones que pueden rondar del 15 al 20% de participación, que sería, digo, por tratarse de un primer ejercicio algo bueno, esperaríamos que supere ese porcentaje. Bueno, la gente se pregunta cómo se va a llevar a cabo, sobre todo si no va a poder, como en otras ocasiones, se presume, se ha dicho, se comenta, se rumora de posibles fraudes, acarreos y esas cosas. Aquí, ¿cómo va a estar vigilándose ese tema? Fíjense que a diferencia de los procesos electorales normales, en esta ocasión no hay participación de los partidos políticos. Ello implicaba que los partidos políticos tuvieran representación en las casillas, número uno, pero también en los consejos municipales y ante el propio Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La reforma constitucional prohíbe la participación de partidos políticos y esto obliga a que se generen nuevas figuras y creo que va a ser esencial los observadores electorales, en donde Sonora actualmente tiene más de 1,200 registros acreditados ya de observadores electorales, siendo el 7º lugar nacional. Concluye el 7 de mayo la fecha para que aquellas personas que quieran participar como observadoras puedan estar en la jornada electoral, no nada más en la casilla, sino también en los cómputos que se van a realizar por las autoridades electorales. Es decir, va a ser muy importante que se vigile por parte de la ciudadanía, pero especialmente quienes tendrán acceso a la totalidad de las partes ahí serán los observadores electorales. Creo que eso es... Bueno, ahorita estás mencionando también los representantes de casilla. ¿A quiénes se seleccionaron y cuántos van a estar activos? A ver, representantes de casilla no va a haber, ¿No va a haber? como representantes Okay. ni de candidatos ni de partidos políticos. Esa es la primera diferencia que hay. Decirte que, pues sí, los funcionarios de casilla, que son los ciudadanos que van a contar, sí. estamos hablando de 1,937 casillas en total. Es la mitad de las que instalábamos normalmente. Hablamos de cerca de 18,700 ciudadanos que las van a integrar.
Eso en coordinación con el INE ya se tiene la totalidad de las casillas. Empieza la gente, renuncia, se sustituyen, pero se tiene la capacidad para sustituir a la totalidad. Es decir, hay garantías de que va a haber la totalidad de los funcionarios en las casillas y eso es lo importante porque son puros ciudadanos los que van a estar el día de la jornada ahí entregando las boletas, recibiendo los votos y contando ahí las personas que voten el día de la jornada. ¿Recomendaciones para quien quiera participar en esta jornada electoral? Pues hay muchas formas de participar. La primera es como observador, se los decía, otra como funcionarios de casilla. Y creo que la más importante es como ciudadano y ciudadana yendo a votar y eligiendo a las autoridades del Poder Judicial en Sonora. El listado nominal, Neri, ¿cómo está actualmente en Sonora? ¿Ha habido un crecimiento y sobre todo ahorita nos decías, un estimado entre el 15 y el 20%, ¿cuánto representaría de ese listado nominal? Fíjate, ahorita, el día de hoy, específicamente el Instituto Nacional Electoral hace el corte del listado nominal nacional, que ronda los 100 millones de personas. Aquí en Sonora, el corte que tenemos, que todavía no nos ha sido comunicado de manera oficial, es 2.327.511 personas. Ese es el corte total. Estimamos entre un 15 y un 20%, es decir, puede ser alrededor de 460,000 personas, más o menos, las que pudieran salir a votar ese día de la jornada. Ahorita estamos viendo las campañas a nivel federal, pero ya estamos a días de iniciar las locales. ¿Cómo va a funcionar a diferencia, pues, de una elección tradicional de legislativo ejecutivo? Por ejemplo, hay diferencias entre las campañas federales y locales. El Poder Judicial Federal, el proceso electoral, tiene 60 días de campaña. En el ámbito local son 30 días. Y hablando de fechas precisas, el 29 de abril inician los 30 días de campaña local, concluyen el 28 de mayo. ¿Qué diferencias hay? Algunas, esencialmente, no hay una precampaña, como las elecciones de los partidos políticos. Otra, no hay participación de partidos políticos en la promoción, ni en la difusión, ni en el apoyo a candidatos de manera abierta. Y sobre todo las reglas de campaña y de fiscalización son un poco distintas aquí. ¿Hay topes de campaña? Hay un tope de campaña, ya se estableció aquí en el Instituto Estatal hace una semana aproximadamente. Tenemos dos ámbitos, le vamos a llamar, a aquellas autoridades que compiten a nivel estatal y aquellos que compiten en un circuito. Empiezo diciéndote que la diferencia de la elección federal y la local pues tiene que ver con el ámbito territorial, pero en el ámbito local se dividió por una geografía que aprobó el Instituto Nacional Electoral para la elección del Poder Judicial en 3 circuitos. Y lo vamos a llamar el norte, el centro y el sur del estado. Así lo dividió geográficamente. Entonces hay 4 elecciones que están en juego aquí en el estado de Sonora. Una son las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, que es la máxima autoridad, en donde ellos compiten a nivel estatal. Después tenemos otra figura nueva que se creó, que son el Tribunal de Disciplina Judicial, que también compiten a nivel estatal. Luego tenemos unas magistraturas regionales de circuito, que nomás va a haber en el circuito centro, que es Hermosillo, la franja centro del estado. Y por último tenemos jueces y juezas que compiten en cada uno de los circuitos. Cada uno de ellos tiene diferentes montos y empezando por los que compiten a nivel estatal, que serían las magistraturas del Supremo y el Tribunal de Disciplina, tienen 772,650 pesos de tope de campaña. Y lo que corresponde a jueces y magistrados en cada uno de los circuitos son 227,550 pesos los que tienen. La fiscalización, el uso de estos recursos, sobre todo el origen de estos recursos, ¿se va a vigilar, Neri? ¿De dónde debe salir? Definitivamente creo que es una de las prioridades que tiene el Instituto Nacional Electoral, que está a cargo de esa atribución, el fiscalizar a los candidatos y las candidatas. Sí. Nosotros, en su caso, podremos apoyar al Instituto Nacional Electoral con determinados actos que tenemos a través de un convenio, en donde lo importante aquí es, en primer lugar, no hay ningún financiamiento público, es decir, no hay recursos públicos que se vayan a dar a candidatos y candidatas, pero también hay una prohibición de utilización de recursos privados. La única posibilidad que tienen los candidatos y las candidatas a jueces y juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial es la utilización de recursos personales, ¿sí? Y aquí, pues, cualquier ingreso de recursos distintos, sobre todo al financiamiento personal, pues será, digamos, objeto de fiscalización y sanción en su caso. Específicamente recursos de procedencia ilícita o también, y es importante señalarlo, de gobierno o del extranjero, que están prohibidos expresamente. Hablando de multas y sanciones, ¿se puede dar, en dado caso, presidente, la nulidad de una elección, ya sea en cualquiera de estas órdenes
que nos dice de personas juzgadoras. Sí, tanto como se da en la elección normal, hay causas de nulidad, por ejemplo, cuando se anulan el 20% de las casillas por irregularidades. En este caso, se subió el porcentaje a que en caso de que hubiera 25% o más de casillas con irregularidades, pues se declara la nulidad de una elección. Pero también puede ser el rebase de los topes de gastos de campaña, siempre y cuando haya incidencia, digamos, o determinancia, la llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, que ese tope que se haya excedido trascienda en el resultado porque la diferencia puede ser mínima y ese dinero o recurso extra puede afectar esa equidad. ¿Hubiera nulidad de la candidatura o de la elección en sí? A ver, de la candidatura puede ser previo a la declaración de validez y de la constancia de mayoría del ganador. Okay. Pero una vez que se haya declarado ganador, el tribunal podría en su caso revisar los asuntos cuando la fiscalización determine que se puede anular esa elección por ese rebase. O sea, puede ser antes y después. El órgano electoral ha ido evolucionando, innovando en el tema de los resultados preliminares, los mecanismos de cómputo. ¿Vamos a tener esa tecnología también en esta elección? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para conocer cuáles son los resultados, Mike? Primero, en una elección normal del Ejecutivo, Legislativo, aquí en el Estado de Sonora, diputados, ayuntamiento, gubernatura, tenemos varios mecanismos que se dan durante etapas distintas de la jornada y del proceso electoral. Tenemos, por ejemplo, las encuestas previas que se hacen, que son permitidas en el caso de una elección normal. Tenemos el conteo rápido que se da en las salidas de las casillas. Luego tenemos el PREP, que es un resultado preliminar no oficial. Y por último tenemos los resultados oficiales. Eso es lo normal en una elección. ¿Qué va a pasar en esta elección? En esta elección no va a haber el cómputo de resultados en casilla. Es decir, la ciudadanía va a ir a votar y ahí se va a determinar cuántas personas votaron. No se va a decir cuántos votos tuvo cada uno de los candidatos porque son una cantidad considerable de posibilidades que materialmente no se pueden dar ahí, como el cómo separarlos, contarlos y hacer el cómputo. Sí. ¿Qué se va a hacer? Inmediatamente en cuanto se determine cuántas personas votaron, el paquete se remite al Consejo Municipal Electoral, en el caso del ámbito local, e iniciaremos el cómputo de manera inmediata. Es decir, cuando el paquete salga de la casilla, hay una trazabilidad para el manejo de la cadena de custodia de las boletas, en donde se toman los tiempos y las distancias. Y en cuanto llegue el Consejo Municipal Electoral, te pongo un caso aquí en Hermosillo, si alguna casilla está aquí en esta colonia, va a llegar al Consejo Municipal que se encuentra a un lado del Zaguaro, le vamos a poner la I Zaguaro, en donde ese trayecto está monitoreado. En cuanto llegue la casilla, lo que vamos a hacer con ese paquete es va inmediatamente a iniciarse el cómputo de la totalidad de las boletas, es decir, va a haber un grupo de personas que se van a encargar de clasificar los votos en un sistema de cómputo, que esto es importante. Tenemos nosotros ya un sistema de cómputo que a la fecha ya llevamos más del 95% del avance. Actualmente estamos haciendo simulacros ya reales con boletas, en donde, ¿qué es lo que nos va a brindar la certeza? De que el cómputo va a ser inmediato. Al momento en que llegue el paquete, vamos a darle prelación a la elección primero del Supremo Tribunal, luego el de disciplina, luego circuitos y luego jueces. En la medida que se acabe uno va al otro. Pero aquí lo importante es que el cómputo va a ser en línea. Lo vamos a estar transmitiendo, va a ser a través de un sistema informático en donde, idéntico o similar al PREP, vamos a estar transmitiendo la información en línea momento a momento. Es decir, se va a ir capturando el acta 1, el 2, el 3, conforme vayan llegando, para que en un plazo, nosotros tenemos un plazo estimado, no mayor de 28 horas, concluyamos los cómputos de las 4 elecciones en todo el estado. Es decir, va a ser de inmediato y esto nada más para que sirva de referencia. Hay estados que lo van a empezar una semana después. El Instituto Nacional Electoral contempla entre 11 y 12 días para concluirlo. Hay estados que lo van a empezar al tercer, cuarto día. Hay otros que tienen elecciones locales y lo van a empezar después de que terminen esas. Nosotros lo haríamos de inmediato. Pero creo que aquí la ciudadanía debe tener la tranquilidad de que lo vamos a empezar de inmediato, transmitido en vivo, en línea, con actas digitalizadas. Y el mito o realidad de que se cae a veces el sistema, aquí no va a haber ese detallito. Nunca hemos tenido el problema ni con el PREP, e incluso en medidas de seguridad estamos asesorándonos con empresas que nos garantizan la seguridad. Pero además tenemos otras medidas de apoyo de seguridad, como por ejemplo plantas de emergencia, tenemos respaldo en las nubes, es decir, contamos con ciertos protocolos que nos garantizan que eso no va a suceder. Hay muchos intereses, obviamente, la justicia pues llama la atención a propios y extraños. ¿Cómo se puede sentir el ciudadano? ¿Va a haber garantías de que esto se va a llevar en orden y con toda pulcritud?
Yo he manejado dos aspectos que creo que son esenciales. El primero, las candidatas y los candidatos son abogados, saben perfectamente de lo que se trata el marco jurídico al que están circunscritos, saben lo que tienen que hacer y qué no deben de hacer. De hecho, el día de hoy tenemos la primera capacitación para candidatos y candidatas. Y yo creo que eso viene a abonar, porque son ellos mismos los que quieren ser juzgadores, pues deben de respetar la ley. La otra, hay reglas muy claras para los partidos políticos, para los poderes, para servidores públicos y para la ciudadanía en general de qué pueden y qué no deben hacer. Nosotros apelamos, pues ahora sí que al respeto a la norma y sobre todo, pues estaremos atentos a las denuncias que se presenten ante nosotros. Bueno, punto y aparte, ¿o tienes otra pregunta? Otras dos preguntitas Ahora. ahí para agotar el tema judicial. Sí, Hay otros. grandes retos a la ciudadanía también, Eri. Primero, el hecho de que participen, que es algo que sí te quisiera preguntar, ¿qué está haciendo el instituto o qué va a hacer el instituto para fomentar la participación? Y otra, ¿cómo votar? Porque evidentemente esta boleta inédita, pues nunca han tenido una referencia de cómo votar correctamente. ¿Se está capacitando? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Primero, yo creo que el principal reto y el gran reto que tenemos en este proceso electoral, particularmente las autoridades, es el hecho de fomentar la participación ciudadana. Creo que ese es el reto principal. La ciudadanía tiene que acudir, pero para ello debe entender de qué se trata la elección, cuáles son los cargos que están en proceso, en disputa, y sobre todo la importancia de elegir a las autoridades del Poder Judicial, que son ellos pues quienes ahora sí que administran la justicia. Esa parte la estamos tratando desde varias perspectivas. Primero, hay una coordinación con el INE en un programa de participación ciudadana conjunta, otro con cámaras empresariales, barras de abogados, universidades, y nosotros de manera cotidiana yendo a cualquier espacio que se nos dé la posibilidad para que podamos difundir de lo que se trata el proceso electoral. Tiene varias etapas. Uno es de qué se trata el proceso electoral, qué autoridades. Ahorita vamos a entrar, a partir de que inicie la campaña, en darles a conocer los perfiles de los candidatos a través de una plataforma que se llama Conóceles Candidatas y Candidatas del Poder Judicial. Ahí les invito a que participen y visiten la página www.iesonora.org.mx, que ahí va a estar esa plataforma Conóceles, donde estará la totalidad de la información curricular, trayectoria, experiencia de los candidatos y las candidatas. Después hay una tercera etapa, digamos, donde la ciudadanía, y tenemos varias herramientas. La primera es que ubique dónde va a votar y por quién va a votar. Ahí en coordinación con el INE hicimos una aplicación de Google Maps en donde uno puede ir a buscar el mapa de su colonia y buscar la ubicación, ahí está la casilla, o la otra es con el número de sección de la credencial, y te va a llevar a decirte dónde está tu casilla, quiénes son tus candidatos federales, quiénes son tus candidatos locales, cuáles son sus currículum, y sobre todo te va a enseñar la boleta. Y aquí me meto al segundo tema, que ese es el que preguntabas, la forma de votación. Miren, esta es una boleta que les pongo aquí. Esta es la boleta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en donde tenemos qué es y cómo se compone, pues del nombre del distrito, el municipio, pero lo importante es que hay una lista de personas, mujeres, y una lista de hombres. Y aquí te dice, selecciona 2 números de mujeres y un número de hombres. ¿Por qué? Porque en el Supremo Tribunal hay 3 cargos en disputa, 2 para mujeres y 1 para hombres. Entonces, simple y sencillamente habrá una lista de mujeres seleccionadas del número 01 al número 9, que son en la totalidad. Y luego los hombres, que son 2, del 1 sería del número 8 y 9, por ejemplo, consecutivamente. Habría que seleccionar 2 números de mujeres y 1 de hombres. Así es sencillo la votación. Pero para ello tendremos un simulador de votación, que ya estamos próximos, estamos pendientes nada más de probar una boleta. Subimos ese simulador para que la gente sepa cómo debe votar con los datos reales, ya con los nombres y números de las personas, que son cómo se identificarán. Además, tenemos una coordinación con el INE para hacer capacitaciones, no nada más de la votación federal, sino también de la local. Pero sobre todo aquí lo importante es que hay capacitaciones a candidatos para que ellos también sepan cómo difundirlo. Y sobre todo creo que lo más importante es los medios de comunicación que nos ayuden a difundir toda esta información. Neri, ha causado controversia en redes sociales el tema de poder llevar tu acordeón para votar. ¿Va a ser válido esto, llevar los numeritos por quién votar? Le pongo más o menos el ejemplo aquí en Sonora. Para lo que hablamos del Supremo Tribunal de Justicia, hay 8 candidatos.
hay 16 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, hay 9 para el de circuito y hay 113 para jueces. Creo que la ciudadanía, digo, siendo consciente, es complicado y difícil que se aprenda los nombres de las personas. Hay chicharitos. Hay chicharitos. Creo que, a ver, cualquier información que sea necesaria y útil para la ciudadanía va a abonar. Sobre todo porque nosotros hemos sido transparentes y hemos publicado los nombres y las listas de las personas que son candidatas, es decir, para que no haya ventajas o desventajas. Pero sí es una elección distinta, creo que la ciudadanía tendrá que llegarse de las herramientas que considere, pero creo que lo importante y lo esencial aquí es que tengan la información de los candidatos y candidatas, que conozcan para que puedan emitir un voto razonado. Por último, en este tema de la elección judicial, Neri, los candidatos, pues bueno, pasaron por todo un filtro, un proceso de comités evaluadores que los declararon idóneos. Pero a nivel federal, pues ha habido controversia por el tema de algunos candidatos que se les señala ligados al crimen organizado. Aquí en Sonora, ¿cómo estamos en ese tema? Igual que el nivel federal, nosotros recibimos la lista de los comités de evaluación de las personas idóneas. Nosotros, y hay unas disposiciones que no nos permiten el cuestionar, digamos, esa situación, sino simplemente validar. Y lo único que hicimos fue cotejarlo para que no haya duplicidad entre cargos de personas que estén compitiendo en lo federal y en lo local, por ejemplo. Y verificar datos de credenciales, etcétera, ¿no? Ese es nuestro trabajo hasta este momento. ¿Qué sí vamos a hacer? Una vez que a nosotros nos toque la asignación de las personas, es decir, quiénes fueron ganadoras, volvemos a verificar los requisitos de elegibilidad y de haber alguna circunstancia, y pongo 2 ejemplos, Sí. de que se actualice alguna causal de, digamos, que no sea idóneo para el cargo esa persona, pues no se le podrá entregar la constancia. Como primer ejemplo, porque no cumple los requisitos, porque se actualizó algún delito o alguna situación. La segunda sería, en caso de que hubiera recursos de procedencia ilícita, el Instituto Nacional Electoral determinará ahí la sanción correspondiente, que podría ser la nulidad de esa candidatura. Perfecto. Muy bien. Pues sí, agotado el tema. agotado el tema. Ahora, ilústranos, a ver si está dentro de tus posibilidades. Ha cambiado el esquema, vuelve la no reelección. Aquí en Sonora, ¿qué tanto va a impactar? Y sobre todo, pues creo, si entendí bien, entra en vigencia el 2030. Sin embargo, a propuesta de algunos partidos en lo interno, van a decidir no participar en el 2027 o meterla a vigor ese esquema. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puede alguien ampararse? Ilústranos. De entrada, a lo que yo he revisado de la reforma que se presenta para esa materia en particular, es para aquellos cargos que sean electos en 2030, a partir de ahí ya no operaría la reelección del cargo como tal. Actualmente tenemos la norma vigente aquí en Sonora de que se pueden reelegir en el caso de las presidencias municipales una ocasión, nada más, es decir, es electo y una vez más se puede reelegir. En el caso de lo que son las diputaciones se puede elegir una y reelegir 3 veces más, es decir, hasta completar los 12 años. ¿Qué pienso particularmente, no? Que en caso de que algún partido decida, esa norma es una norma interna de los partidos políticos que deberá ser validada estatutariamente por el Instituto Nacional Electoral. No lesiona los intereses de participación electoral de cualquier ciudadano. En ese caso, ese mismo partido. Para que eso se pueda poner, tiene que estar en los estatutos de un partido político. Los estatutos, para ser validados previamente, tienen que ser revisados por el Instituto Nacional Electoral. Tiene un área de prerrogativas de partidos políticos que revisa eso y ahí analizaría la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese estatuto. Y ahí determinaría, quien esté inconforme puede acudir a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Procede un amparo. Es un juicio electoral o un juicio para la protección de los derechos político-electorales en materia electoral. Es un JDC, le llamamos nosotros. ¿Qué tanto va a llevar checar toda esa información y validarla para el 2027? ¿Se va a alcanzar? ¿No se va a alcanzar? Tiempos más o menos, les platico, una vez que se presenta la información ante el Instituto Nacional Electoral de los estatutos, tiene 30 días para revisarlos, aprobarlos o no en su caso. Quien esté de acuerdo los tiene que impugnar dentro de los 4 días. El tribunal, una vez que admita esa impugnación, tiene 15 días para resolverlo. Es decir, son muy cortos los plazos para que se resuelva. La vida de los partidos políticos pues son independientes. Sin embargo, hay alianzas. En este caso, la 4T tiene a sus aliados como el PT, el PES, el Verde, los maestros, en fin. El que está ahorita proclamando es Morena en sí. ¿Qué va a suceder con los demás partidos? ¿Van a tener que acatar ese posible acuerdo de no reelección en el 27?
No, mire, hay muchas, digamos, variables que hay que analizar. Principalmente el hecho de que las formas de cómo participan los partidos políticos es a través de una coalición, una candidatura común o en lo individual. Y cuando se participa de esas formas, pues en lo individual cada partido político tiene sus estatutos y sus normas. Cuando se va en candidatura común o en coalición, ya forman y determinan normas en conjunto. Y pongo un caso, se pueden ir en coalición y determinar que no sea el partido ese el que postule, sino otro partido, y dependerá de los estatutos de ese partido. De ese partido. Sí, del partido. En este que caso el ellos decidan. PP sí podría, por ejemplo, reelegirse. Pues si hipotéticamente. Si ¿no? los, digamos, estatutos del partido lo permitan. De ese partido. Sí, de ese partido. Ok, ¿no? muy Habría bien. que hacer mucho análisis. de ¿Cómo eso. andamos, presidente, en el tema del 2027, en especial con las aspiraciones a sustituir al doctor Durazo? Ya ves que en Chihuahua se generó algunas controversias y en otros estados, ¿no? No, aquí simplemente ya hubo una reforma constitucional que aprobó el periodo, por ejemplo, esa es la primera diferencia que hay que señalar, por un periodo de 3 años para homologarlo con la elección federal de la presidencia de la República para el 2030. Entonces creo que eso está firme. ¿Qué es lo que sigue? Esperar los tiempos. En primer lugar, el proceso electoral iniciaría en el mes de septiembre del año 2026, que eso es como lo marca la ley. Salvo reformas, también puede haber reformas en la materia electoral. Entonces, yo creo que falta mucho tiempo, habría que esperar y sobre todo ser respetuoso de los tiempos legales. En lo interno, los partidos pueden hacer algún tipo de movimiento como las famosas corcholatas y hacer desde septiembre, pero el 2025, algún tipo de sondeos internos. A ver, la vida interna de los partidos políticos tiene todo el respeto de las autoridades electorales, así lo establece la Ley General de Partidos Políticos, no podemos nosotros meternos a la vida de ellos. Sin embargo, también los partidos tienen límites y deben de respetarlo. ¿Qué es lo que, digamos, se deberá de respetar? No adelantarse a los plazos con campañas, argumentando que pretenden aspirar a un cargo público cuyo proceso electoral todavía no inicia. Entonces creo que eso es de entrada lo primero que se tiene que hacer. Y ahora sí que cada partido político determina su camino a seguir. Más directo, ¿el esquema de las corcholatas puede proceder en Sonora a partir de septiembre de 2025? Técnicamente, y vamos a ser más precisos, a partir de la fecha de inicio de las precampañas. ¿Cuándo Más o es? menos estamos hablando de noviembre, por ahí del 2026. Pero 26. Noviembre del 2026. ¿Se equivocaron en las fechas entonces? No, bueno, es que hay otros conceptos que utilizan como coordinadores, todo eso, como lo vimos a nivel federal en el 2020, que fue 23 por ahí. Pero bueno, Neri, por último, para ilustrarnos ahí, habrá gente que ahorita esté aspirando a posicionarse en el 2027 que contempla la ley electoral de Sonora como actos anticipados de campaña para poder prevenir ese tema. Esencialmente maneja que todo aquel acto que sea previo a los plazos legales es considerado un acto anticipado de campaña o pre-campaña, dependiendo del momento en que se encuentre, pues puede tener como consecuencia al final. Y última, pues la negativa al registro porque tiene la imposibilidad, porque se le va a negar el derecho a registrarse en su caso, porque está haciendo actos anticipados. ¿Ha habido ya equidad. alguna sanción de no permitirle a alguien participar ante algún tipo de denuncia de esa índole? Aquí en Sonora no. Ok. No. Pedir el voto, decir hacia dónde aspira o cómo. Hay una prohibición expresa de solicitar el voto antes de los plazos de campaña. O sea, el voto se pide durante el periodo de campaña. Durante las precampañas se pide el apoyo de los militantes de su partido para que pueda ser candidato. Ya una vez que es candidato, entra a la campaña y pide el voto para un cargo público. Esa es la lógica de la ley y esa es la que se tiene que La respetar. interpretación, por ejemplo, si algún periodista le pregunta a alguien, ¿te gustaría ser presidente municipal alguna vez de tu municipio? Y uno dice, como cualquier mexicano, siempre he aspirado a gobernar mi ayuntamiento. Mientras no pide el voto de manera expresa, no hay ninguna otra restricción. Perfecto. Aclarado, Neri, entonces. te agradezco mucho el habernos acompañado, aceptar esta invitación, hablar de este tema y bueno, vamos a estar muy al pendiente dando seguimiento, por supuesto, a todo este proceso judicial. Muchas gracias por la invitación. Que a la hora. Muy bien. Y bueno, yo agradezco también a todas las personas que estuvieron atentas a esta entrevista. Lo invito a que siga al pendiente de las próximas transmisiones. Muchas gracias. Muchas gracias.